investiga al novio de Ayuso le ha encargado a la UCO de la Guardia Civil que tome las riendas del caso, que sean esos agentes que están especializados en crimen organizado, en corrupción, quienes investiguen a González Amador. En concreto, que investiguen el pago de 500.000 euros que este señor González Amador le hizo a la familia de un directivo de Quirón. Teóricamente, González Amador pagó esos 500.000 euros para quedarse con una empresa de estética que no valía un duro, y sin embargo los investigadores sospechan que esa transacción de 500.000 euros era un pago por un contrato millonario que recibió González Amador con las mascarillas en la pandemia. ¿Y quién era consejero de esa empresa que le hizo ganar a González Amador ese dineral? Pues el directivo de Quirón, al que González Amador le terminó ingresando poco después esos 500.000 euros a través de su mujer. Alfonso Ojea. Será la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil, la que investigue al novio de Díaz Ayuso en la pieza separada que mantiene abierta el Juzgado de Instrucción número 19 de la capital por corrupción en los negocios y administración desleal. Una pieza que analiza la compra por parte de Alberto González Amador de una compañía sin casi actividad comercial a un directivo de Quirón por $500.000 de euros. La Fiscalía siempre ha señalado que esa operación de adquisición es, en realidad, una comisión ilegal por la venta al por mayor de mascarillas. Por eso ha sido el Ministerio Público el que solicitaba la intervención de la UCO, y la jueza Inmaculada Iglesias lo ha admitido. De hecho, en la resolución razona que esta unidad de la Guardia Civil es la adecuada porque hay una importante complejidad en los hechos y además esos hechos tienen carácter interprovincial. Se han desarrollado en Madrid y también en León. A la compañera del investigado, a Isabel Díaz Ayuso, la noticia la ha cogido de viaje institucional como presidenta madrileña en los Estados Unidos. El escrito de lo que habla es, dada la complejidad de la investigación, porque hay una parte que es el fraude, lo que dejó de pagar Hacienda, los 600.000 euros. Que eso es más fácil. Que eso es más fácil, porque usted tiene estos ingresos y dejó de un pufo de 600.000 euros. Bien, pero hay otra parte que es la que sí que le pide a la juez que investigue a la UCO de, oiga, esto es un poquito más complejo, porque utilizan presuntamente una empresa en la que se meten 500.000 euros, no sabemos si puede haber un blanqueo, puede haber una comisión que se esté poniendo de manera opaca, no se conoce tampoco por qué servicios, y ahí implica pues a un directivo, a Quirón Prevención, y por la complejidad hay que decir que Ayuso, el novio de Ayuso, tiene un problema, porque que le encarguen a la UCO que avance la investigación de tu fraude fiscal no es una buena señal. Y sobre todo que no tiene pinta de que se vaya a cerrar el asunto seguramente tan pronto como a ti te gustaría. De momento hay que esperar. Que pueda solventar con Hacienda y pagar, como decía Ayuso en el principio. Ahora, ¿cuánto puede tardar? Pues mira, depende, porque como bien dice Pilar, si hay un tipo de delito que es especialmente complejo de investigar, son los delitos patrimoniales. Porque es una auténtica ingeniería mercantilista y financiera. Yo cuando me ha tocado alguna vez, que no es mi especialidad, un delito de blanqueo de capitales que lleva alguno, como dirán en Cádiz, tú te quieres de morir, porque solo para hacer el plano de quién ha pagado, a quién ha pagado, contrata, subcontrata, que es una locura. Entonces, paciencia, tranquilidad. Ahora cuando llega. La UCO llama a su puerta. Sí. Ernesto de Cáicer, vamos a ver, hay novedades importantes, novedades sobre la pareja de Ayuso. ¿Qué ha ocurrido? Porque la UCO, la Guardia Civil, a investigar a la pareja de Ayuso por orden de la jueza, ¿o qué ha ocurrido? Última hora. Pues un auto muy importante de la jueza se va de vacaciones en los primeros días de julio, pero ha dicho que la UCO empiece a investigar la pieza separada de González Amador, pareja de Ayuso. Se refiere al soborno, al presunto soborno de 500.000 euros que pagó González Amador a la esposa del presidente de Quirón Prevención. Gracias, Ernesto de Cáicer. Pues ahí está la noticia, Manuel Rico. Sí, a ver si... de alcance, de gran alcance, La UCO, la pareja de Ayuso. Bueno, a ver, hay un elemento que es el fraude fiscal y hay otro elemento que es la posible corrupción en los negocios, ¿no? Entonces este informe, además, bueno, yo tengo las máximas expectativas en la investigación de la UCO, que es tan detallada y minuciosa en otros muchos informes, y ver qué elementos aporta, ¿no? Como ha comentado Ernesto, que está siempre muy bien informado. Bueno, la jueza se va ahora de vacaciones y a mediados de julio creo que deja, porque se jubila, deja el juzgado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una de las últimas resoluciones importantes que adopta,
Y bueno, vamos a ver qué frente se abre y hasta dónde llega, porque estamos hablando del posible pago de una comisión muy importante, ¿no?, de cientos de miles de euros. Ya sabemos que lo único compartido por Ayuso es el pago de su ático. Una mitad la paga con el dinero que se defraudó a Hacienda y la otra con el turbio préstamo del fiscalista de su pareja. Y claro, como a ella le sufragan los gastos, que entiendo que debe pensar que los demás vivimos del aire. Ayuso es la presidenta más corrupta del Partido Popular y eso, siendo del Partido Popular, es muchísimo decir. La señora Ayuso es una auténtica ladrona que detrae permanentemente recursos públicos, dinero público, para entregárselo a la privada, para entregárselo a la sanidad privada, para entregárselo a la educación privada, que después le paga los servicios prestados en forma de dádivas, en forma de mordidas que van a su hermano, a su novio, a sus amiguetes y a toda la gente que está en el entorno del Partido Popular. Me parece que esto es gravísimo y nunca se había producido en nuestro país el hecho de que una presidenta de comunidad autónoma viva en un piso pagado con dinero corrupto y se mantenga en su puesto. La libertad es poder ser lo que quieras ser. El fascismo disfrazado de libertad, ¿no?, de Ayuso, Almeida y compañía, lo que te viene a decir es que tienes la libertad de repartir hamburguesas en una bici o en una moto, ¿no?, o dormir en un banco de un parque o en un rellano. Eso no es libertad, ¿no? La libertad es poder desenvolupar una vida plena con tus necesidades más básicas cubiertas. Y eso, desgraciadamente, una ciudad como Madrid, con unos índices de desigualdad social y de pobreza terribles, como se está viendo, ¿no?, en el aeropuerto de Barajas, pues evidentemente no es un ejemplo de nada y forma parte de esa especie de laboratorio de los últimos 20-25 años, un laboratorio pues en el que manda la otra derecha más salvaje del sur de Europa, como es el Partido Popular madrileño. Creo que esto demuestra también que para la izquierda, para los votantes de la izquierda, la corrupción es un pecado mortal no venial, que no es una cosa que se pueda contemporizar, tolerar, que la menor sombra acaba generando que la persona afectada tenga que salir inmediatamente. Y sin caer en el y tú más, porque no creo que sea la manera, es muy llamativo la comparación con lo que ocurre cuando salen casos de corrupción en otros partidos. Nosotros vimos un escándalo que escandalizó al propio presidente del Partido Popular, que es que el hermano de la presidenta de Madrid se había llevado una comisión de un contrato a dedo de la Comunidad de Madrid, y quien salió por la ventana de Génova fue Pablo Casado, no Isabel Díaz Ayuso. O tenemos, por ejemplo, a la secretaria de organización del PP de Madrid, una persona completamente anónima, porque no sale ni por la tele, ni prácticamente en los medios de comunicación, que se llama Ana Millán, que va a organizar el Congreso del Partido Popular y que está también inmersa en un tema de corrupción. ¿Está imputada? Por su propia gestión en el ayuntamiento. Es decir, que pero más allá de que esto demuestra también hasta qué punto la debilidad de la izquierda y del gobierno para abrir los debates, cómo los debates se plantean de manera muy distinta en función de quién sea el protagonista, también demuestra algo importante, que es que para el votante, que es el que presiona a los partidos, para el votante no es tolerable que el número 2 del Partido Socialista de Navarra esté en la constructora que se lleva a contratos públicos y de la que Santos Cerdán, de manera oculta, tenía un 45% por los indicios que hay. Meses después de mi investidura, dijo: quien pueda hacer, que haga. Dijo textualmente: quien pueda hacer, que haga. Estamos viendo cómo el ex jefe del señor Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, hoy mano derecha de la señora Ayuso, una semana antes va anunciando lo que van a hacer los jueces en las causas abiertas contra mi mujer. En la causa abierta ahora recientemente por una denuncia de nuevo de Manos Limpias, un sindicato ultraderechista, contra mi hermano. E incluso se ha atrevido en público, en los medios de comunicación, en Twitter, a decir que ahora va a ir pa'lante, por utilizar su expresión en Twitter, la denuncia contra la Fiscalía General del Estado. Hablar muy claro, Ayuso es una pagafantas de Trump. Quien entre Trump y España elige a Trump tiene la brújula política averiada y no está cualificado para gobernar la Comunidad de Madrid. Vamos a ver si nos entendemos y la gente de fuera nos entiende. En Madrid no hay 80 millones para que haya vivienda pública, pero sí hay más de 5.000 millones para la sanidad privada. Ni siquiera para la sanidad privada, para un grupo muy concreto. ¿Y sabéis lo que os digo? Que a los madrileños y a las madrileñas nos sale demasiado caro el ático de Ayuso.
mientras Ayuso sigue en Miami, aquí en Madrid, los trabajadores que cuidan a nuestros mayores siguen explotados y olvidados. Una vez más, Ayuso se desentiende de las residencias, tanto de los mayores como de los centros de día. Estuvimos el otro día con los representantes de los trabajadores que atienden las residencias y los centros de día y denuncian que hay más de 600 plazas de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, personal auxiliar de servicio y enfermeros que no se están cubriendo desde hace meses. No han aprendido nada. Y la falta de humanidad del gobierno regional, que una vez más desprecia a las personas mayores, es un bochorno para la inmensa mayoría de los madrileños. Pero para ellos se ve que la dignidad de una persona mayor es que tenga que trabajar casi hasta que se muera huyendo del comunismo a un país en el que los inmigrantes son perseguidos y expulsados sin derechos. Pero esto al Partido Popular no le preocupa en absoluto. Lo que le está muy preocupado es por el gasto en defensa. No en la educación, no en los mayores, no en la vivienda. Mientras Ayuso está vendiendo humo en Estados Unidos, su amigo Trump está presionando a los países de la OTAN a través del secretario general de este organismo para que se destine el 5% del PIB a gastos de defensa. El presidente del gobierno ya ha dicho que no a ese objetivo. Y no es el único país que lo ha hecho. También Italia, Canadá, Eslovaquia o Bélgica están a favor de ese aumento. Y la pregunta que tenemos desde el Grupo Parlamentario Socialista es muy clara. ¿La señora Ayuso es partidaria de aumentar el gasto en defensa a un 5% o no? Sería bueno que nos explicase si prefiere destinar el dinero de la educación, la sanidad, la educación, la sanidad o la vivienda a defensa, o si prefiere gestionar algo para mejorar la vida de los madrileños, porque creemos que es imprescindible que los madrileños conozcan las prioridades de su presidenta. Vemos a ayuntamientos del Partido Popular cediendo terrenos públicos para hacer cristos mastodónticos, como parece que va a pasar en Boadilla del Monte, o a la señora Ayuso, presidenta de una de las regiones más tensionadas en vivienda de toda España, sugiriendo que hay que tener una vivienda a cada lado del Atlántico, porque debe creerse que a los demás también nos regalan los pisos como a ella. ¿Están escuchados tanto por la mesa como por la presidenta de la Comunidad de Madrid? Entiendo que es una pregunta retórica, ¿no? No, es una pena. Creo que el Partido Popular ha demostrado no saber gestionar la mayoría absoluta que tiene la comunidad. La mesa ha actuado de una manera de rodillo constante, además con todos aquellos temas que podían poner en una situación incómoda a la señora Ayuso, sobre todo con aquellos temas en los que Ayuso tenía que explicar cómo había sucedido o cómo había llegado, por ejemplo, el hecho de que viva en un ático de 2 millones de euros. Creo que es algo que los madrileños se merecen conocer y se merecen saber, sobre todo con los estándares de transparencia que ellos exigen. Creo que deberían darle una pensada a cómo actuar, sobre todo además porque creo que se están quedando fuera debates que interesan a los madrileños. Creo que sería bueno que la presidenta explicara realmente en la Asamblea de Madrid todos los chanchullos que rodean a los casos de formación profesional, que explicara en la Asamblea de Madrid los pagos a Quirón y el deterioro de la atención primaria en la Comunidad de Madrid. Creo que sería muy bueno que el señor Osorio no se dejara utilizar como ese... Me sale una palabra que no quiero decir, así que voy a pensar en otra. No se dejara utilizar de una manera tan torticera por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid para ponerle tan fácil a la señora Ayuso poder escapar de todo lo que tiene que explicar. Y mientras Ayuso está en Miami y en Nueva York, aquí la ley de universidades sigue pendiente en nuestra región. Y no logramos entender el interés que puede ver la señora Ayuso en irse a la Universidad de Florida a buscar estudiantes. Porque los problemas de la Universidad Pública en Madrid no es la falta de estudiantes. Hay miles de estudiantes madrileños que no tienen plaza. Lo que se necesita es una mejor financiación y no una ley que lo que haga es un boquete de 200 millones de euros y que provocará su asfixia financiera. Irse a Nueva York y a Miami con dinero público a ofrecer plazas que necesitan los estudiantes madrileños mientras están recortando la financiación y las libertades a las universidades públicas, sinceramente es una tomadura de pelo. Lo único bueno es que estamos seguros de que los rectores que han ido con ella le habrán podido explicar a la señora Ayuso que la ley de universidades tiene que respetar la autonomía universitaria y el derecho constitucional de manifestarse y de expresión. Otra cosa es que a la señora Ayuso le haya entrado en la mollera. Al Congreso del Partido Popular, más allá de las cuchilladas internas que tengan entre ellos, a mí lo que me preocupa
es que el Partido Popular sigue sin un proyecto de país. Sigue sin tener un proyecto de país. Me da igual si es Feijóo o es la señora Ayuso, que lo que primero hacen los grandes dirigentes del Partido Popular para elaborar un documento político, su ponencia política para este Congreso, su gran y principal preocupación es decir que el salario mínimo es demasiado alto y que hay que bajarlo. Es decir, el Partido Popular de la señora Ayuso y del señor Feijóo, es decir, que los que menos cobran en este país tienen que cobrar menos aún. No se han encerrado en ese cónclave y han dicho: ¡wow! 1.400 euros de alquiler en una vivienda en Puerta del Ángel. A lo mejor el problema es el acceso a la vivienda de los madrileños y las madrileñas, y como estamos viendo en otras comunidades autónomas donde no se aplica la ley estatal de vivienda. Y no, para el Partido Popular el problema es que los trabajadores cobran demasiado. Nos ha llamado mucho la atención y vamos a ver qué consecuencias y qué derivadas tiene. Hay novedades en la investigación sobre el novio de Díaz Ayuso por administración desleal y corrupción en los negocios, porque saben ustedes que tiene dos causas abiertas. Una es por fraude fiscal y falsedad documental, por los problemas que tiene con Hacienda, y la otra es por administración desleal y corrupción en los negocios. Bien, pues la juez ha pedido a la UCO que haga indagaciones sobre la relación de González Amador con el Grupo Quirón, es decir, por esta segunda causa. Cristian Calcerrada. Sí, Cristina, según un auto al que ha tenido acceso a La Sexta, la jueza Inmaculada Iglesias, que investiga a Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, cree que se debe ampliar la investigación, dice, por su complejidad y por el carácter interprovincial de la trama, y por eso ha encargado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que se haga cargo de la investigación. Esta intervención, recordemos, eso es, que se sitúa en la pieza en la que se investiga si González Amador pudo sobornar al presidente de Quirón Prevención o no. Hablando de jueces, el que investiga hasta ahora a Mónica Oltra ha archivado la causa porque considera que no hay nada, que no hay ningún indicio de que Oltra encubriera los abusos por su exmarido contra una tutelada por la Generalitat Valenciana. Esos abusos están probados y están condenados, los abusos del ex marido, pero a Mónica Oltra la llevan sometiendo a un martirio judicial desde hace 8 años, acusándola de haber maniobrado para tapar todo aquello. Desde el principio se vio que pruebas como tal no había ninguna, el juez lo archivó, pero las acusaciones que ejerce la extrema derecha apretaron para que se reabriera la causa. La Audiencia de Valencia ordenó al juez que volviera a abrir la causa, y ahora el juez instructor, vuelto a escuchar a todas las partes, de nuevo lo archiva todo, y además lo hace en un auto que es muy claro. Dice: no hay ningún indicio de delito, las acusaciones particular y populares se basan en meras conjeturas o sospechas no susceptibles de convertirse en prueba de cargo alguna, y termina el juez: estimo que nadie debe ser juzgado sin que exista un solo indicio racional de criminalidad contra el mismo, y por lo tanto reitero que no los aprecio en la conducta de los encausados. Esto lo dice el juez y lo archiva por segunda vez. Es difícil encontrar una definición más ajustada del concepto calvario judicial, que es lo que lleva viviendo, Ernesto, no es un efecto meteorológico, le llevan ejerciendo contra ella Mónica Oltra desde hace casi una década ya. Ha ocurrido respecto a Mónica Oltra, porque hay quien quería, pero finalmente no. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Mónica Oltra? Laura Ballester, Valencia, ¿cuál es la última hora? Buenas tardes. Pues el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha denegado la apertura de juicio oral contra Mónica Oltra y los otros 14 acusados en la causa que se ha seguido desde 2021, aunque esta decisión no es definitiva porque puede ser recurrida ante la sección cuarta de la Audiencia de Valencia, que puede decretar por obligación la apertura de juicio oral. O sea que más de 3 años después de su dimisión llega esta noticia. Han pasado más de 3 años y dimitió. Y ahora se archiva la causa, y esto es otra vez que ocurre, archivar. O sea, después de ese calvario que lleva Mónica Oltra, se acabó su carrera política, al menos hasta que llegó, veremos si la retoma, pero esto llega en este momento, más de 3 años después. Justo hace 3 años, el pasado sábado, el 21 de junio, se cumplieron 3 años de la dimisión de Mónica Oltra como vicepresidenta, consellera de Políticas Inclusivas y portavoz del Consell del Botànic. Laura, luego ampliamos si te parece, ¿de acuerdo? Gracias por acercarnos esta última hora, igual que nos lo acercaba Ernesto Ekaizer, de lo que está ocurriendo en los tribunales. Ahí tienen las dos noticias y luego vamos a profundizar. Marta Nebot, Julio, ¿cómo lo veis?
Dos caras de la moneda. Manuel Rico comentaba lo de la pareja de Ayuso. Os pregunto ahora por lo de Mónica Oltra y lo que ha vivido, y pasan más de 3 años y mira ahora esta decisión. Marta, Julio. Vamos a ver, Mónica Oltra lleva muchos años diciendo que esto iba a pasar. Y Mónica Oltra se fue de la política preventivamente y aquí estamos. Y hay más casos. Mónica Oltra es uno más de los políticos que pagan preventivamente por unas causas que tardan mucho en llegar a un final y que a veces acaba así y ellos acaban fuera de la política. Pero yo creo que más allá de que sea ella la que lo diga, normalmente los políticos cuando se les asocia con alguna cosa rara, los primeros en decir que de esto no hay nada y que el tiempo lo dirá. Pero más allá de eso, lo importante es que sea la justicia la que lo diga. De momento hay un archivo. Si finalmente la audiencia confirma el archivo, entonces habrá que hacer algunas lecturas. Es verdad que la carrera del político por lo menos decente, el digno, es complicada cuando uno asume que solamente la sospecha es motivo suficiente para dar un paso atrás. Pero son estas las cosas que se pagan cuando uno pretende ser decente. Si no, uno se agarra al cargo, como hay otros muchos casos. Bueno, pues dicho esto... Thank you.